Vamos a abrir la última sesión con Francisca Amaro Durán, que nos va a presentar el torneado de piezas de matriz polimérica, estudio de acabado superficial. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Francisca Amaro. Soy alumna del programa de doctorado de Ciencias y Tecnologías en Ingeniería Aplicada. Os voy a presentar este trabajo llamado Torneado de piezas de matriz polimérica, estudio del acabado superficial. Mi tesis se llama Optimización de procesos de mecanizado y micromecanizado en materiales avanzados, mediante análisis de redes neuronales artificiales. Mi director es Francisco Mata Cabrera y Pedro José Núñez López. El índice que voy a seguir es introducción, materiales y métodos, resultados y discusión y, por último, conclusiones. El objetivo de este trabajo es definir algunos parámetros adimensionales relativos a la rugosidad, con respecto a la velocidad de avance y a la velocidad de corte. Para ello, hemos analizado inicialmente, unos parámetros de rugosidad de unas piezas que luego os voy a presentar. En esta figura se ve la rugosidad media, que sería la línea esta, central, RP, que sería desde la línea central al pico más alto, RT, que sería del pico más alto al pico más bajo, y luego la rugosidad cuadrática, que se hallaría con esta fórmula, que sería una media cuadrática. Lo que hemos hecho es analizar patrones y tendencias para intentar establecer unas conclusiones del acabado superficial de las piezas, con respecto a la velocidad de corte y a la velocidad de avance. Para ello, se ha analizado estadísticamente los datos de los parámetros adimensionales que hemos buscado, determinando así el coeficiente de correlación lineal o Pearson. Estos son los materiales que hemos utilizado. Tenemos diferencia en dos matrices: poliamidas, PA6, y el PIC. Estos materiales tienen mucho éxito ahora en la ingeniería industrial, porque lo que hacen es que buscamos un acabado muy bueno en las piezas. Entonces, tanto para la robótica, para la ingeniería mecánica, para la biomedicina, necesitamos unos acabados muy exigentes. Aquí diferenciamos materiales sin refuerzo, el PA6 y el PIC, pero luego tenemos materiales con refuerzo, de los 5 materiales que hemos utilizado. Hemos utilizado la poliamida con el refuerzo del 30% de fibra de vidrio y el PIC con el 30% de fibra de carbono y con el 30% de fibra de vidrio. Estos son los 5 materiales que se han utilizado. Estas son las probetas y las dimensiones son 100 milímetros de longitud y 50 milímetros de diámetro. Se han definido 8 pistas, que son las que vamos a mecanizar para definir las rugosidades, de 10 milímetros cada una. Y en la zona central de la pieza tenemos una zona de seguridad de 20 milímetros. El torno utilizado es un torno CNC. La pieza es una pieza de diamante policristalino. Como tenemos materiales tanto con refuerzo de vidrio como con refuerzo de carbono, se ha estudiado minuciosamente tanto las dimensiones como el material de la pieza, porque tiene que ser muy exigente con el material que vamos a utilizar. La pieza, la pastilla de diamante es muy pequeñita, que va en concordancia con las piezas que hemos mecanizado. Las rugosidades las hemos tomado con el rugosímetro Homle Tester T1000. Y el ensayo lo hemos definido con una matriz ortogonal con el método de Taguchi. En esta tabla vemos que hemos utilizado
los niveles de la velocidad de corte, que tenemos 3 niveles de la velocidad de corte y 4 niveles para la velocidad de avance. Y en el ensayo nos salen un total de 12 pruebas. En esta gráfica vemos los 6 parámetros adimensionales que hemos definido: RA partido de RT, RA partido de RP, RT partido de RP, RA partido de RQ, RT partido de RQ y RP partido de RQ. Esas son las rugosidades que os he explicado anteriormente y hemos hecho una división entre ellas. Estos parámetros adimensionales los hemos definido, en esta tabla se definen los parámetros adimensionales frente a los 5 materiales utilizados. Como vemos, siguen todos la misma tendencia, independientemente del material, entonces eso se ve que hemos ajustado bien los parámetros. En esta figura tenemos todos los 6 parámetros adimensionales con respecto a la velocidad de avance. En RA partido de RT y RA partido de RP se ve un crecimiento ascendente. En cambio, en RA partido de RQ se ve que es constante, ni crece ni decrece. Y tenemos un descenso de esos valores en los 3 parámetros adimensionales que nos quedan. El más significativo es RT partido de RQ. En esta figura tenemos los 6 parámetros, volvemos a tener los 6 parámetros adimensionales frente a la velocidad de corte. Como vemos, no siguen ninguna tendencia, ni crecen ni decrecen los valores. Por tanto, la velocidad de corte no la vamos a tener en cuenta en este estudio y nos vamos a centrar de aquí en adelante en la velocidad de avance. Ahora vamos a estudiar, os voy a presentar las gráficas, 6 gráficas de los 6 parámetros adimensionales. En esta tenemos RA partido de RT frente a la velocidad de avance, o sea, al aumento de la velocidad de avance. Con respecto a los 5 materiales utilizados, vemos que la tendencia es creciente, es ascendente, y vemos que los materiales sin refuerzo, el PIC y la poliamida, tienen un incremento de esos valores. En RA frente a RP, con respecto siempre a la velocidad de avance, como he dicho, tiene una mediana tendencia positiva y vemos que el PIC no sigue ninguna relación. Y en RA frente a RQ vemos que tienen algo de tendencia positiva, pero no podemos sacar ninguna conclusión específica. En estas 2 gráficas tenemos las divisiones de RT. En esta primera tenemos RT frente a RP y en esta RT frente a RQ. Tenemos una tendencia negativa y los materiales sin refuerzo tienen un valor más bajo en las 2 tablas. En RP frente a RQ vemos una mediana tendencia negativa, pero observamos que el PIC no sigue ninguna tendencia. En esta tabla he reflejado los parámetros adimensionales, los 6 parámetros adimensionales, frente a las variables de corte y control. Lo que voy a hacer es presentar los valores más elevados de correlación. Los más elevados de correlación tenemos RA partido de RT, RT partido de RP y RT partido de RQ frente a la velocidad de avance. RA partido de RT y RT partido de RQ frente a RA y RA partido de RT frente a RQ. En la siguiente figura tenemos los 6 parámetros adimensionales con el valor de R más alto, que serían RA partido de RT y RT partido de RQ. En la parte central tenemos las ecuaciones o modelos de predicción que nos han salido de esas variables. Por tanto, en las conclusiones podemos decir que los parámetros adimensionales sufren un aumento constante
con respecto a la velocidad de avance. Como hemos visto antes, la velocidad de corte pues no seguía ninguna tendencia. Los materiales sin refuerzo no presentan ninguna variación, pero en los materiales reforzados vemos que siempre siguen una tendencia, una relación continua en todos los gráficos. Las relaciones positivas serían RA partido de RT y RA partido de RP. Y negativas en RT partido de RP, RT partido de RQ y RP partido de RQ. Las variables con el nivel de correlación más elevado serían, por tanto, RA partido de RT, RT partido de RQ y RT partido de RP, que serían pues, las que vamos a considerar más importantes en este trabajo. Por tanto, concluimos con un índice de seguridad del 95%, que tanto RA partido de RP, que ha sido estudiada en otros trabajos, podemos decir que tenemos que tener en cuenta RT partido de RQ y RT partido de RP. Tenemos que tener en cuenta y con respecto a la velocidad de avance en los parámetros de rugosidad estudiados. Agradecimientos a Francisco Mata por su colaboración y Wanderson Oliveira. Muchas gracias.